afán se produce con el afán de fagocitar, destruir, eliminar. Esa es la acción más importante. Reacción de defensa local inespecífica para poder fagocitar, destruir, eliminar agente causal. ¿Cuándo termina la reacción inflamatoria? Cuando el agente causal ha sido eliminado por completo. Si ustedes analizan desde cuándo termina la reacción inflamatoria, cuando el agente causal ha sido eliminado por completo. Entonces lo más importante es eliminar al agente causal. ¿Y cómo se elimina? A través de ¿no es cierto? Por eso es que vamos a tener células, participan las células que tienen la capacidad de fagocitar, destruir, eliminar al agente causal. Por supuesto que también hay células que van a operar. ¿Cierto? Eso es con relación al concepto de lo que es reacción inflamatoria, aguda o crónica. Bueno, luego tenemos qué elementos participan en la reacción inflamatoria, aguda o crónica. ¿Qué elementos participan? Lo más importante, si estamos hablando de fagocitosis, lo más importante es que se fagocite, se destruye, se elimina. O sea, no todas las células realizan eso. Solo se realizan aquellas células altamente especializadas para realizar esta función. Y esas son para reacción inflamatoria aguda los linfocitos. Y para la reacción inflamatoria crónica, los leucocitos o los macrófagos de origen leucocitario. ¿Por qué digo macrófagos de origen leucocitario? Porque hay macrófagos tisulares. ¿No es cierto? Hay macrófagos de origen leucocitario y hay macrófagos tisulares. Entonces, ¿por qué decimos macrófagos de origen leucocitario? Los monocitos, por ejemplo, que son los macrófagos de la sangre, van a abandonar los vasos sanguíneos. Y estos monocitos que abandonan los vasos sanguíneos se convierten en macrófagos de origen leucocitario. Este es el que va a ir a fagocitar, destruir y eliminar a la agente causal. En cambio, el macrófago tisular en la reacción inflamatoria es importante porque inicia la reacción. ¿Cómo inicia la reacción inflamatoria? No se olviden que el macrófago tisular siempre está debajo de las epiteliales, si es un órgano, todos los órganos están revestidas de epitelio, todos los órganos. La parte externa, la piel, la parte interna, en las mucosas, ¿no es cierto? Tenemos las mucosas que tienen un revestimiento epitelial. Todos nuestros órganos están separados del medio externo siempre por un revestimiento epitelial. Y debajo de ese revestimiento epitelial están todas las células parenquimosas, etcétera, donde tenemos a los macrófagos tisulares. Entonces, estos macrófagos tisulares les decía que son como los soldados, como las centinelas que tiene el organismo para poder vigilar que no haya ningún elemento que sea ningún elemento extraño a los tejidos, microorganismos o señales de peligro que aparezcan ahí. ¿Por qué hablo de las señales de peligro? Estoy hablando de las células necróticas que pueden liberar estas señales de peligro. Son los fragmentos que se presentan dentro de las células necróticas que pueden abandonar las células necróticas y esos fragmentitos de todo lo que se ha degradado por las enzimas abandonan las células necróticas y se hallan en el tejido conjuntival y esas se convierten en señales de peligro. Que los macrófagos son los que van a reconocer. Entonces, puede ser un microorganismo que ha entrado a los tejidos o estas señales de peligro se conocen los macrófagos tisulares. Cuando reconocen los macrófagos tisulares, ¿qué hacen estos macrófagos? Son moléculas presentadoras de antígenos. Utilizan como antígenos los
fragmentos de los microorganismos o las señales de Felipe que utilizan como antígenos y presentan a los linfocitos B, a los linfocitos B. Son células presentadoras de antígenos. Entonces, estas células, ¿qué van a hacer? Van a presentar a los linfocitos van a secretar sustancias químicas para estimular otra vez a los macrófagos. Y los macrófagos estimulados van a secretar muchas sustancias y están los linfocitos químicos. Así es como hay una actividad simbiótica entre los linfocitos y los macrófagos. Estamos hablando de esos linfocitos que se encuentran en el tejido conjuntival. No puedo decir que en el tejido conjuntival también hay nódulos linfóticos que están presentes ahí, ¿no es cierto? No estamos hablando de los linfocitos en los vasos sanguíneos. Bueno, se presenta estos antígenos, los linfocitos secretan sustancias químicas, ¿no es cierto?, que van a ayudar a que los macrófagos se estimulen, maduren, podríamos decir así. ¿Para qué? Para que aprendan a realizar una función, otra función que es la de sintetizar mediadores químicos de la inflamación. Y sintetizan y secretan los mediadores químicos de la inflamación, los macrófagos tisulares. ¿Cuáles son esos? El factor de necrosis tumoral y la leucina. Y son las que inician la reacción inflamatoria. Por eso que en el libro les van a decir, los mediadores químicos que inician la reacción inflamatoria son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Si estamos hablando de inicio de la reacción inflamatoria, estamos hablando de inflamación. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes ven con un poquito de detenimiento, en algún momento van a decir los mediadores químicos que son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 son los que inician la reacción inflamatoria aguda. ¿Sí? Entonces, miren cómo el macrófago tisular, a través de estas acciones de formar, de sintetizar y de liberar los factores de la interleucina 1, va a iniciar la reacción inflamatoria. ¿Qué necesitamos para la reacción inflamatoria? Si ustedes analizan el concepto, ¿qué es lo más importante de la reacción inflamatoria? Fagocitar, excluir y eliminar a la causal. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos acumular a las células especializadas en eso. Si es inflamación aguda, si es inflamación crónica, macrófagos, ¿no es cierto? Y esos son leucocitos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que los leucocitos abandonen los vasos sanguíneos, la pared de los vasos sanguíneos, porque necesitamos que los leucocitos lleguen al tejido conjuntival. Y del tejido conjuntival van a ir a buscar, ¿cuál es la causa? Va a encontrar, rodear con mayor cantidad de leucocitos para que los resultados destruirlo y eliminar. ¿Cuándo termina la reacción inflamatoria? Cuando la agente causal ha sido eliminado por completo. Pero continúan los procesos reparativos. ¿Por qué dice eso el libro? Probablemente cuando ustedes estén leyendo inflamación aguda, no les explique. ¿Por qué? Porque una reacción inflamatoria no es una característica de la inflamación aguda la destrucción tisular. No es una característica. Pero hay destrucción tisular, muy escasa, que no le caracteriza. Pero sí le caracteriza esta destrucción tisular a la inflamación crónica. ¿Por qué? El libro nos dice, sí, dice, en inflamación aguda no hay mucha destrucción tisular. ¿Y por qué tiene que haber destrucción tisular si es un proceso de defensa de los tejidos? ¿Por qué destrucción tisular? Carolina.
Es que hay un... No. Analice el concepto. El concepto analice. Porque hay destrucción tisular. Por ejemplo, en las reacciones inmunológicas, todas las células participales de la inmunidad no matarán. Si atacan es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria es inespecífica. Al estar destruyendo a la agente causal, no se fija si la proteína es del microorganismo o es del tejido. Porque si estamos hablando de microorganismos, estamos hablando, todos tienen proteínas, hidratos de carbono y lípidos. ¿No es cierto? Es el componente de todo el organismo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos ahí a los leucocitos que van a actuar a través de sus enzimas, las lipasas destruirán a todo lo que es grasa, a leucocitos. Las proteasas destruirán todo lo que es proteína, ¿cierto? Y tenemos en las células, tenemos en los microorganismos, ¿cierto? Y tenemos en el tejido conjuntural. Entonces, por eso hay destrucción, porque la inflamación no es específica, no va al punto. Por eso la destrucción. Ahora, no es una característica de la inflamación aguda, la destrucción tisular. ¿Por qué? Porque dura poco tiempo la inflamación. Dos niveles, ¿qué pueden hacer las enzimas estas que son elaboradas por los macrófagos tisulares? Casi nada. Pero sí de una inflamación crónica porque dura meses, años. Ahí sí hay gran destrucción tisular. Hay gran destrucción tisular. Entonces, de todos modos, hay destrucción tisular. En inflamación aguda y inflamación. Por eso es que se instalan los procesos de reacción inflamatoria y se instalan los procesos en aguda y en crónica. Paralelamente se instalan los procesos heterógenos. Pero es mucho más característico para la inflamación crónica porque hay enfermedades que duran, qué sé yo, meses, años, como la tuberculosis, donde hay una reacción inflamatoria crónica grande, una destrucción tisular. Entonces, termina de eliminarse a la agente causal y la destrucción tisular tiene que repararse. Entonces, los procesos reparativos continúan hasta separar siempre hay reacción inflamatoria y paralelamente se instalan procesos reparativos. ¿Sí? Eso con relación a lo que es la reacción inflamatoria en los procesos reparativos. Ahora bien, ¿qué tipos de células participan en las reacciones inflamatorias? Ya hemos dicho los leucocitos, ¿no es cierto? Dentro de estos leucocitos estamos hablando, por ejemplo, de los neutrófilos en reacción inflamatoria aguda. ¿Alguna vez he hecho una pregunta? En una reacción inflamatoria aguda, ¿será posible encontrar mononucleares como los linfocitos en una reacción inflamatoria aguda? En medicina no es igual. Hay excepciones. Acá está la excepción. En un problema de una inflamación viral, lo primero que aparece son linfocitos. O sea, hay que saber analizar y cuando estén dando el examen tienen que saber leer y analizar palabra por palabra. Porque ustedes dicen, ahora no es el examen. Entonces, miren cómo en una inflamación aguda, donde estamos hablando de mononucleares, sí puede haber mononucleares en las enfermedades virales. Son excepciones. ¿Sí? Eso con relación a la inflamación aguda. ¿Qué más tenemos?
si bien en la reacción inflamatoria no hay formación de muchos pues vamos a ver la participación, ya hemos visto participación celular, ahora veremos la participación vascular. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos participan? La microcirculación. Y en la microcirculación que tenemos arteriolas, capilares y carótidas, que son los centros de la es importante la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada, con nutrientes, todo, llega a los tejidos por las arteriolas. ¿Y qué queremos nosotros? Acumular la mayor cantidad de leucocitos para que puedan fagocitar, degradar y eliminar la sangre causal. Entonces, ¿cómo vamos a acumular la mayor cantidad de leucocitos? Aumentando la circulación. Entonces, miren, el cuerpo humano es maravilloso. Y no creo que los causas de moda y el efecto de Cochabamba ya estaban dejando a sus robots. El cuerpo humano es maravilloso. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿cómo vamos a acumular la gran cantidad de leucocitos en ese cuerpo? Aumentando la circulación sanguínea. ¿No es cierto? Y para eso que necesitamos. Si yo quiero tener mayor cantidad de agua en un grifo de ese calibre, no me va a entrar. Pero si aumento el calibre del grifo, voy a tener más agua. Es lo mismo con el cuerpo humano. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vascularización. En la reacción inflamatoria aguda, en las alteraciones vasculares, empiezan con la vascularización. Y esa vasodilatación arteriolar aquí nos va a llevar a alterar la circulación axial. Tienen que saber qué es circulación axial. La circulación axial es aquella circulación normal de la sangre, que los elementos es física. Los elementos pesados están en la parte central, igual que en los ríos. En los ríos, ¿no es cierto? Las rocas, todos están en la parte central. Y las arenillas están en la periferia, ¿no es cierto? Es lo mismo con la sangre. En la circulación axial, los elementos pesados, que son los glóbulos blancos, están en la parte central. Y los glóbulos rojos, que son menos pesados, están en la periferia y demás. ¿Para qué? Para cuidar, no lesionar las células endoteliales. Porque la lesión de las células endoteliales nos va a llevar a un caos tremendo dentro de los vasos sanguíneos. Por eso es que hay una vasodilatación arteriolar. Después de la vasodilatación arteriolar va a haber alteración de la circulación. ¿Y en qué se produce? ¿Cómo nosotros vamos a entender esa alteración de la circulación axial? La alteración de la circulación axial nos va a llevar a un enlentecimiento de la circulación. Y eso nos va a llevar al primer acontecimiento celular intravascular, que es marginación leucocitaria. Primer acontecimiento celular intravascular, marginación leucocitaria. Después de la marginación leucocitaria viene la adherencia leucocitaria. Para esta adherencia leucocitaria tenemos que ver otras sustancias químicas que ayudan a eso. Por ejemplo, la histamina, la trombina. ¿Dónde se encuentra la histamina? ¿En qué tipo de células conjuntivales se encuentra la histamina? En los mastocitos, que son células conjuntivales perivasculares. Está tan aburrida la clase. Había seminario, dice doctora. Había seminario hoy día a las 6 de la mañana. La dilatación arteriolar te va a llevar a la marginación leucocitaria. Ahora, pero para hablar de lo que es adherencia leucocitaria, tenemos que tomar otras sustancias químicas, ¿no es cierto? Como les decía, la histamina, la trombina. ¿Qué hacen estas sustancias que son secretadas por las que son secretadas por los mastocitos? Los mastocitos son células del tejido conjuntival perivascular. Ya estamos metiendo otra célula más.
Entonces, se hace la degranulación mastocitaria. ¿En qué consiste la degranulación mastocitaria? Consiste en que en las células, de los mastocitos, cuando se activan la histamina, cuando se activa, empiezan a migrar de la parte central del mastocito hacia la periferia para estimular. Esa es degranulación. ¿Qué van a hacer esas células? Estas sustancias, la histamina, van a ir a estimular a las células musculares, a las células endoteliales y a las plaquetas. Si ustedes leen con calma el libro, les va a decir, sí, dice la histamina estimula a los gránulos de hiperparáticos que se encuentran en las plaquetas para que las selectinas, para que las selectinas P puedan liberarse para que estas selectinas P estimulen. Y las selectinas son pues, las responsables de la adherencia. Y también estimula a las selectinas de los leucocitos, no solamente de las células de las plaquetas. Ahí tenemos selectinas P, selectinas L, selectinas E. Entonces, ahí vamos a tener esas selectivinas importantísimas cuando estamos hablando de tratamiento universitario. ¿Por qué? Porque son las responsables de las adherencias laxas. Se prenden las células endoteliales, los leucocitos a las células endoteliales, se prenden, se desprenden, se prenden, se desprenden. Ese es el rodamiento universitario. Responsables de las miren cómo hemos hablado de la histamina y hemos hablado de rodamiento universitario. Pero también podríamos hablar solamente de la estimulación de las selectivinas L, las selectivinas P. Estas selectivinas, cuando son estimuladas, empiezan a, ¿cómo se diría? Empiezan a aparecer, se expresan en la superficie de los leucocitos. Y cuando se expresan en la superficie de los leucocitos, su molécula de adhesión de la selectina es la Lewis. ¿No es cierto? La molécula de la Lewis. La molécula Lewis. Sí, estas son moléculas de Lewis. Entonces, estas se encuentran en las células endoteliales. Pero va a llegar un momento en que ya se va a estimular las selectinas, las integrinas, que son moléculas de adherencia, las integrinas, ¿no es cierto? Y estas integrinas van a expresarse en las células, ¿no es cierto? En las células, ¿y qué van a hacer? Son las responsables de la adherencia. Entonces, estas son las responsables de la adherencia. Primero es el rodamiento universitario, después la adherencia por las integrinas. Y una vez de que el leucocito se ha adherido firmemente a la célula endotelial, ¿qué vamos a tener? Esta célula se va a deformar. Empiezan a formar los pseudópodos, porque la deformación de las células son pseudópodos. Entonces empiezan a aplanarse los leucocitos a la célula endotelial y empiezan a migrar entre célula endotelial y célula endotelial. Cuando el leucocito está hecho la célula endotelial, cuando el leucocito está así, hecho la membrana basal central, migración. Cuando el leucocito está entre la célula endotelial y la membrana basal. Transmigración. Algo tenemos que hacer con la membrana, con la membrana del vaso sanguíneo, ¿no es cierto? La membrana del sanguíneo donde descansan las células endoteliales, la membrana basal. Es colágeno tipo 4, colágeno tipo 6, ¿no? La membrana basal. Entonces, miren, si no está degradada la membrana basal, no va a poder abandonar este leucocito.
Entonces, ahí actúan las metanproteínas. Dentro de son enzimas que están dentro de las metanproteínas, que son enzimas que remodelan las metanproteínas. Y dentro de esas metanproteínas está la colagenasa. La colagenasa actúa y degrada la membrana basal. Entonces ahora el leucocito se va a poner libre, se va a separar y va a llenar todo el vaso, la pared del vaso, ya está en el tejido conjuntival. Hasta ahí son acontecimientos celulares intravasculares. Marginación, rodamiento, adherencia y transmigración. Ahora empezamos con los acontecimientos celulares extravasculares. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Porque queremos a la mayor cantidad de leucocitos alrededor. Entonces, si está aquí el agente causal y el leucocito ha terminado saliendo excelente, ¿qué vamos a tener? Primer acontecimiento celular extravascular, quimiotaxis. Este leucocito va a ir al lugar donde está el agente causal y va a hacer un movimiento unidireccional. Que se llama quimiotaxis. Movimiento unidireccional de la leucocito hacia la quimiotaxis, primer acontecimiento celular extravascular. Y luego, ¿qué vamos a tener? Fagocitosis, destrucción y eliminación. Cuando la gente causa ha sido eliminada por completo. Y para terminar la reacción inflamatoria, los macrófagos son los que van a ir a sintetizar sustancias que van a terminar la reacción inflamatoria, especialmente el macrófago. Estamos hablando de macrófagos, existen macrófagos M1 y el macrófago M2. Los macrófagos M1 son los que van a hacer los macrófagos M2 se van a ocupar de dosis, de terminar la reacción inflamatoria y de reparar los tejidos. Miren cómo tienen mucho, tienen que saber qué son los macrófagos, cómo participan, por qué diablos estoy hablando de la histamina, más que todo de la histamina, cuando estoy hablando de, qué sé yo, de la estimulación hasta ahora no hemos hablado de eso, ahora estoy hablando de eso. Es que en la clase teórica es muy poco tiempo, por eso es que hago mapas conceptuales para dar el grueso y lo importante. Por eso tienen su texto, el examen. Y estas clases teóricas también es para hacer un poco para ser un poco más profundo en estas cosas. Bien, eso con relación a la inflamación. Si entráramos a la inflamación crónica, vamos a terminar con otra más de una pero tienen que dar examen, algo tienen que saber. Bueno, entonces, ¿qué es esto? La inflamación crónica. En inflamación crónica hay una característica importantísima, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Hay angiogenia, formación de nuevos vasos sanguíneos. No estoy diciendo angiogenia, ¿qué es angiogenia? Es la formación del nuevo vaso sanguíneo a partir del vaso sanguíneo preexistente en el tejido adyacente. Y miren, para que se forme el nuevo vaso sanguíneo, para que este vaso sanguíneo que está ya presente en el tejido adyacente normal,
para que forme el nuevo yema vascular, tiene que ocurrir varias cosas. Y uno de eso es la vasodilatación de esta actividad. Hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos que van a dar oportunidad nueva a la nueva yema vascular. Y esta vasodilatación es por el óxido. Por el óxido. El óxido nítrico te va a dar y de esa manera, y aumento de la permeabilidad. Tiene que haber estas dos situaciones en este vaso para dar origen a la inflamación. Y eso es importantísimo cuando estamos hablando de inflamación crónica, porque hay formación de muchos vasos. Hay una inflamación. En inflamación aguda hay apertura de nuevos lechos vasculares, pero no hay formación de nuevos lechos vasculares. Pero entonces, ¿por qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una vasodilatación arterial, hay mayor cantidad de sangre y hay aumento de la presión hidrostática. ¿Es cierto? Porque ¿qué es la presión hidrostática? La sangre que aprieta la parte de los vasos. Eso es presión hidrostática. Entonces, cuando hay una vasodilatación arterial, llega mayor cantidad de sangre, hay enlentecimiento y aumento de la presión hidrostática. Y este aumento de la presión hidrostática abre los capilares que están formados, pero que no estaban formados. Eso es la apertura de nuevos lechos capilares. Pero no hay formación de nuevos vasos. Donde hay formación de nuevos vasos sanguíneos por angioedema a partir de los vasos existentes, es la inflamación crónica. ¿Cómo? Estos vasos primero tienen que dilatarse y tienen que aumentar su permeabilidad. ¿Y qué sustancias son importantes para eso? El óxido nítrico, la trombina, y hay otras más que son importantes. Van a ir a leer su libro porque no quiero todo masticando. No vayan a masticar ustedes también. ¿Sí? Eso con relación a la próxima semana voy a profundizar un poco más en la inflamación crónica. Acabo. Ahora, la inflamación crónica